Cuando nosotros hablamos de la venida del Señor como algo que puede llegar a acontecer algún tiempo, no estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que la venida del Señor es inminente. Probablemente yo no termine de dar el mensaje, o quizás mañana no lleguemos a participar de la cena del Señor. Esta es la inminencia de la venida del Señor, puede venir en cualquier momento. Ahora, ¿es real en nosotros esta esperanza? ¿Estamos esperando al Señor como la Biblia nos dice que debemos esperar al Señor? Este es un punto crucial para lo que vamos a hablar en esta tarde. Porque si no esperamos al Señor, el resto de lo que vamos a decir no tiene mucho sentido para nosotros. El mayor engaño para nuestras vidas es lo que el Señor le decía ahí a los que lo escuchaban en Mateo capítulo 24. De ese siervo que decía, mi Señor tarda en venir. Y el mayor engaño para nosotros es pensar esto, que el Señor tarda en venir. Pedro decía que no es que retarde su promesa, sino que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, quisiera abordar este tema en esta tarde desde el punto de vista del desafío que nos provoca a nosotros pensar en que el Señor puede venir en cualquier momento. El desafío que nos provoca a nosotros pensar que el Señor puede venir ahora mismo, esperando al Señor. Y mientras esperamos al Señor tenemos dos desafíos. Un desafío contra la pereza y un desafío de pureza. Acuérdense, los dos P, pereza y pureza. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 24, versículos 45 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 45, dice así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. El siervo malo es el que no hace lo que tiene que hacer y hace lo que no tiene que hacer. Por eso quería tomar este pasaje. Primero aclaremos dos ítems acerca de la venida del Señor, porque a veces solemos mezclar, y ya que estamos hablando del tema no viene nada mal refrescar nuestro conocimiento acerca de la venida del Señor. La Biblia habla de dos acontecimientos que nosotros tenemos que tener bien en claro uno y otro. Cronológicamente el primero es el arrebatamiento, que no es la venida del Señor, o la segunda venida, como nosotros decimos. ¿Qué es el arrebatamiento? O la manifestación del Señor, o como también lo llaman en otro pasaje, el día de Jesucristo. Es el momento, como hemos mencionado, donde el Señor viene en las nubes y se escucha el sonido de ¿qué? Esto sí se acuerdan. El sonido de la trompeta. ¿Y qué sucede? Los muertos en Cristo resucitan primero. Dice 1 Tesalonicenses después que luego nosotros los que vivimos somos transformados y nos vamos a juntar con el Señor en el aire. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Pienso en esto y se me pone la piel de gallina. Pensar que en cualquier momento nosotros podemos llegar a experimentar esto. Y que tenemos que estar preparados. Esto es el arrebatamiento. El momento que nosotros sí esperamos. Pero hay un segundo momento
que es la segunda venida del Señor, o el día del Señor, como también lo encontramos en la Biblia. Miren, el día del Señor no es el día domingo, aunque nosotros lo dediquemos al Señor. Cada vez que en la Biblia aparece el día del Señor, está hablando de la segunda venida del Señor. Y quizás también, para ser más exactos, de todos los acontecimientos, comenzando con la gran tribulación, que terminan en el día del Señor. Es el día que en los evangelios aparece como ladrón en la noche, porque el mundo no espera al Señor y al ladrón no se le espera. Por eso la Biblia en los evangelios dice como ladrón en la noche. Ahí viene el Señor, desciende sobre el monte de los olivos, vence y reina por 1000 años, para sintetizar, ¿no? Hay muchos más detalles. Ahora, lo cierto es que Mateo, tanto Mateo como los demás evangelios, nunca hacen referencia al arrebatamiento. Y el pasaje que nosotros leímos, tampoco. ¿Y por qué lo leímos entonces si vamos a hablar de eso? Porque en este pasaje también podemos sacar una enseñanza, porque las dos cosas que sucede con este siervo, en las epístolas las vemos reflejadas, con distintas exhortaciones a no dejar de servir al Señor y a no dejar de pensar en nuestra pureza. Ahora, decíamos que frente al arrebatamiento, frente a la venida del Señor, nosotros podemos tener lo que pasaba con este siervo, que nos olvidamos que el Señor viene, no lo esperamos, y dejamos de lado aquellas cosas importantes para Dios. Y frente al arrebatamiento, frente a que el Señor nos venga a buscar, tenemos estos dos desafíos. El primero de ellos, el desafío contra la pereza. En este tiempo nos encontramos con un problema cultural. Como dijo un hermano hace poco tiempo, la gente no le interesa tanto ser útil, le interesa ser importante. Y este es un problema que culturalmente tenemos en nuestros días y que muchas veces se nos pega. Y pensamos que la obra del Señor es eso, ser importante en vez de ser útil. Cuando vamos a la Biblia nos habla de una cosa totalmente distinta. Como siempre la Biblia tiene una contracultura a lo que nosotros escuchamos y vivimos. Dice, no lo busquen, lo vamos a hacer por amor al tiempo más rápido. Romanos capítulo 2 y versículo 11. En cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 58 dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjense, no dice trabajando siempre, sino creciendo en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo no es en vano. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10, un texto que conocemos bien. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor. Ese lo conocemos. Pero dice en el versículo siguiente, y prestemos atención, pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay hermanos, o había hermanos, esperemos que ahora no, que a veces nos quedamos con los logros del pasado. Yo hice tanto para el Señor, pero Pablo nos decía, creciendo en la obra del Señor. Lo que hice quedó atrás, como decía Pablo, olvidando lo que hice, prosigo adelante, a la meta, al premio del supremo llamamiento. 1 Tesalonicenses 1:9, lo leíamos al principio, lo mencionábamos, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Mientras esperamos al Señor, si es que le esperamos, mientras esperamos al Señor, tenemos que servirle. Quiero ver en este primer desafío 3 consejos, muy rápidamente, que Pablo le da a Timoteo ahí en su segunda carta. Segunda Timoteo, ahora sí les pido que me acompañen en la lectura. Segunda Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer solamente 3 versículos con 3 consejos que Pablo le da a Timoteo precisamente para no ser perezosos.
Mientras vas buscando, les comento que en este contexto, Pablo después le revuelve a recordar algo importantísimo a Timoteo en el capítulo 2, y es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo ponemos por acá. Gracias. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre trabajar para el Señor, y la vida del cristiano en general es con esfuerzo. Podríamos retratarnos a Josué. ¿Se acuerdan lo que Dios le dice? Esfuérzate y sé valiente. Esto es para nosotros, hermanos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para recalcar y para afirmar lo que le está queriendo decir, dice en el versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el versículo 4 dice, milita sin enredarte en los negocios de la vida. Versículo 5, lucha, pero lucha legítimamente. Y en el versículo 6 dice, primero trabaja para después disfrutar. La vida cristiana es así. Y Dios nos llama a esto, a trabajar para Él, pero a trabajar con esfuerzo. ¿Cuáles son los 3 consejos que Pablo le da a Timoteo en el capítulo 1? Versículo 13 dice, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Primer consejo, aprende las Escrituras. Primer consejo contra la pereza, aprende las Escrituras. No es solo oír. Está muy bien que nosotros podamos ir a las reuniones y nos congreguemos y aprendamos y escuchemos la palabra de Dios. Pero la Biblia nos muestra que no siempre es oír. Porque en expresiones como por ejemplo dice ahí a los hebreos que se habían hecho tardos para oír, no quiere decir que no escuchaba. O en otras expresiones como dicen en Apocalipsis, por ejemplo, que dice, el que tiene oídos para oír, oiga, no quiere decir que algunos no tenían oídos. Lo que está diciendo es que a veces escuchamos por acá y por acá sale. Ustedes me entienden. Cuando yo leía este versículo que decía, retén la forma de las sanas palabras, me acordaba precisamente de la primera palabra. Donde yo trabajo, a veces utilizamos una pieza que se llama retén, que hace que lo que está en un lado no pase al otro lado. Esa es la función, simplificándolo. Y a veces tenemos que usar eso en nosotros, para que la palabra no entre por acá y salga por acá. Porque escuchamos todas las semanas acerca de la palabra de Dios. Y el escritor de los Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, todavía tenemos que volver a lo primero. Necesitamos conocer las Escrituras. ¿Para qué? Pero no solo escuchar el domingo, o el martes, o miércoles, o jueves en la reunión de oración. El lunes también, y el jueves también, y el viernes también. Necesitamos que Dios nos hable y necesitamos aprender la palabra de Dios. Miren, antes, hace unos años atrás, no tantos años, aprendíamos lo que se enseñaba en nuestra iglesia. Hoy tenemos Internet, YouTube, donde podemos ver infinidad de mensajes, donde podemos escuchar infinidad de canciones, muchos muy buenos, pero otros no tanto. Si nosotros no conocemos la Escritura, dice la palabra de Dios que somos llevados por cualquier viento de doctrina. Necesitamos conocer las Escrituras, precisamente para que nuestra vida espiritual no vaya por cualquier viento de doctrina, para que nos cimentemos en la fe, pero también para que podamos darle el servicio a Dios que Él requiere. Me acuerdo un maestro de la escuela dominical cuando era chico, me dijo, ¿qué pasaría si viene el Señor y hoy te encontrás, vas al cielo, porque todos decíamos que éramos del Señor, y te encontrás con Nahum? Me sorprendí. ¿Qué pregunta?
nunca había leído Nahum. No le voy a pedir que levante la mano los que leyeron Nahum, porque la última vez que lo hice, la verdad, no salió muy bien. Pero ¿leímos por lo menos alguna vez toda la Biblia? Imagínense encontrarse con Nahum y digo, no, la verdad, sé que estabas en el índice del Antiguo Testamento, pero ¿alguna vez leímos toda la Biblia? Necesitamos con jóvenes, hermanos mayores, necesitamos conocer todas las Escrituras, porque dice Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Nahum también tiene muchas cosas para enseñarnos, como los otros profetas. Necesitamos conocer todas las Escrituras. Segundo consejo, yendo rápido, dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo utiliza una frase que es, si nosotros la volvemos a leer con detenimiento, nos damos cuenta que era una frase muy dura para Timoteo. Pero Pablo tenía esta confianza con él. Dice, no te avergüences. Nosotros siempre le achacamos a Pedro, ¿no? Que negó al Señor. Pero si Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, no te avergüences, ¿qué no tendría que decir a nosotros si nos conociera hoy en día? Dar testimonio no es gratis. Cuando, después de decirle Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, sigue con otra frase que nos asusta más todavía. Dice, si no, participa de las aflicciones por el Evangelio. Dar testimonio no es gratis. Servir al Señor no es gratis, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que dar testimonio. A veces va a traer aflicción, porque nosotros estamos en un mundo que es contrario a la palabra de Dios, que no nos va a recibir con los brazos abiertos, entonces no nos va a ser gratis dar testimonio. A veces son las burlas de nuestros compañeros de trabajo, más todavía los del colegio. No es gratis dar testimonio, pero debemos dar testimonio, no debemos avergonzarnos. ¿Nunca lo hiciste? Hace unos años atrás, en Munro, tuvimos un curso con la gente de Juntos, donde nos enseñaban cómo vencer ese primer paso para dar un folleto. A veces nos decían, a veces el folleto olvidado. Estás en un lugar, puedes dejar un folleto, alguno lo va a levantar y lo va a leer. Después entregar un folleto en la mano y después hablar, pero en algún momento lo tenemos que hacer. Tenemos que dar testimonio. ¿Nunca lo hiciste? Lo tenés que empezar a hacer. No tenés el don de evangelista, otra de las cosas que me han dicho alguna vez. Es cierto, el don de evangelista no es para todos, pero no tiene nada que ver esto con el don de evangelista. Acá hablamos de dar testimonio. Pablo le dice, da testimonio. Los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es imperioso para nosotros dar testimonio. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el tiempo de Israel? Ellos querían saber, la curiosidad, sabían que les quedaba poco tiempo y la curiosidad los llenaba y querían saber todas las cosas, inclusive las que el Señor no tenía preparado para enseñarles. Y el Señor les dice, como suelen decir ahora los jóvenes, corta la bocha, ¿no? Lo saca de tema. Dice, a ustedes no les toca saber esto, no les interesa saber esto, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a ser evangelistas, ¿no? Van a ser testigos. Queridos, ustedes, yo, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser testigos. Ser testigos. Y para ser testigo no hace falta ser evangelista, hace falta haber presenciado algo. Y si vos presenciaste y viviste lo que es la salvación en tu propia vida, tenemos la obligación de ser testigos del Señor. Tercer consejo,
Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Miren, de algo estoy seguro, Dios no le dio a nadie el don de climatizador de sillas. ¿Saben cuál es el don de climatizador de sillas? Que usted viene a la iglesia, se sienta en la silla y la silla se calienta. Bueno, ese don no existe. Aunque a veces pensamos que tenemos inconscientemente ese don porque hacemos eso. Pablo le dice que avives el fuego del don que hay en ti. Dios nos dio dones, por lo menos uno, con lo cual vas a servir al Señor. Dios planificó que de esa manera sirvas al Señor, sirvas a los hermanos y edifiques de esa forma el cuerpo de Cristo. Pablo a los Efesios le dice que todos los miembros se necesitan unos de otros para ir creciendo como cuerpo. A los Corintios le dice que ni uno puede decir del otro que no se necesita ni que es menos útil. Todos cumplen una función en la iglesia que no es precisamente el de calentar una silla. Y Pablo le dice a Timoteo, avivá el fuego del don que hay en ti. ¿Conocemos en primer lugar cuál es nuestro don? Y esto no es para que nosotros le digamos con vanagloria, tengo el don. No. Timoteo sabía cuál era el don que él tenía. Timoteo lo sabía, pero Timoteo estaba, como decimos ahora, tranqui, digamos. Él estaba bien, estaba tranquilo. Y Pablo le dice, avivá el fuego. Te quedan las cenizas nada más. Avivá el fuego del don que hay en vos. ¿Conocemos el don que tenemos? Usted me puede decir, sí lo conozco, pero estoy esperando. O no lo conozco. ¿Qué hacemos si no lo conocemos? Mientras no descuidamos la comunión con Dios, ojo con esto, el servicio no nos tiene que sacar la mejor parte como el Señor le dijo a Marta. La mejor parte es la comunión con Dios. Mientras no descuidamos la comunión con Dios, mientras no descuidamos la enseñanza, el aprendizaje de las Escrituras, de la palabra de Dios, sirvamos en todo lo que podamos. Dice el escritor del Eclesiastés, dice ahí Salomón, todo lo que viene a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No nos comprometamos en aquellas cosas que no podemos hacer. Pero mientras no conocemos nuestro don, sirvamos al Señor en todo lo que podamos. Y el Señor nos va a ir mostrando, y para eso también están los ancianos de la iglesia, en qué lugar vamos siendo útiles a su obra. Y el Señor va bendiciendo y el Señor va prosperando en la medida que nosotros somos fieles y utilizamos esos dones espiritualmente. Pero tenemos que servir al Señor. El Señor viene, y decíamos desde el principio, el Señor viene y viene pronto. Estamos como el jugador de fútbol que está en la final, pero está sentado en el banco. Y el entrenador, faltando 20 minutos para que termine el partido, le dice, ahora entrás vos. Y ese jugador tiene 20 minutos para entregar todo lo que tiene que hacer. El Señor puede venir ahora y no podemos dejar esto para mañana, cuando sea, o para cuando sea mayor de edad, o para cuando termine mis estudios, o después que me case, o después que críe a mis hijos que son chicos, o después que críe a mis nietos. El tiempo que Dios nos da es ahora, y ahora tenemos que hacer todo lo que el Señor pone en nuestras manos para hacer, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y yo sé que ustedes, como yo, no queremos ir al cielo con las manos vacías. No queremos ir al cielo con las manos vacías. Creo que ninguno de nosotros. Algo vamos a querer darle al Señor. Decíamos que esperando al Señor nos pone dos desafíos. Un desafío contra la pereza. No seamos perezosos, sirvamos al Señor.
Pero hay un desafío aún mayor que dejo para lo último, que es el desafío de pureza. ¿Por qué desafío de pureza? Dice el Salmo 51, el versículo 7, se los digo yo por amor al tiempo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Purifícame con hisopo. Mire, con hisopo no se limpia la pared. Con hisopo yo no me baño, y ustedes tampoco. El hisopo es para limpiar aquellas pequeñas cosas en aquellos pequeños lugares donde no lo puede limpiar con cualquier otra cosa. Para eso es el hisopo. Dice Proverbios 25, el versículo 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Apocalipsis capítulo 22, y versículo 11, dice, el que es santo, santifíquese todavía, o sígase santificando. Y en el versículo siguiente dice el por qué. Porque aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Decía que dejé para lo último lo que creo que es más importante. Y lo que no nos gusta hablar, para ser muy sinceros, que es de la pureza. El Señor viene, y decíamos que viene ya, en cualquier momento. Y muchas veces nosotros seguimos guardando en la caja fuerte la comida del rey. ¿Qué es esto de la comida del rey? Vamos a Daniel capítulo 1, donde encontramos 4 cosas muy sencillas que debemos trabajar tocante a nuestra pureza. Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice Daniel, capítulo 1 y versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 4 cosas para trabajar en la pureza de nuestra vida mientras esperamos al Señor. El que es santo, santifíquese todavía. Esta es la exhortación del Señor. ¿Cuáles son las 4 cosas? En primer lugar, tenemos que querer ser puros. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No es solo me gustaría ser más puro, porque nuestra vida está llena de las cosas que nos gustaría. Yo toco el piano y muchos me han dicho, ay, me gustaría tocar el piano. ¿No? Algunos me dicen que sí. O cuando escuchamos a alguien que toca el saxo, un instrumento hermoso, dice, ay, cómo me gustaría tocar el saxo. Ese hermano que toca el saxo estuvo durante muchos años estudiando 3 o 4 horas por día para tocar así. Nuestra vida está llena de me gustaría. Proponerse es otra cosa. Daniel propuso en su corazón. Proponer es tomar un compromiso con Dios y decir, voy a hacerlo. Miren, cuando nosotros tomamos un compromiso, esto no quiere decir que vamos a fallar. Cuando nosotros tomamos un compromiso de pureza, esto no quiere decir que vamos a ser infalibles. Pero tomé el compromiso y si en algún momento dejo ese compromiso, lo vuelvo a tomar. Si en algún momento vuelvo a fallar, me vuelvo a levantar porque esa es la promesa del Señor. Y eso es un verdadero compromiso. Ahora, si realmente no queremos, no lo intentemos. Porque tratar de hacer algo porque se los digo yo o porque se me lo dice alguien, no va a tener ningún efecto para mi vida. Si yo me propongo realmente en el corazón dejar algo que no es puro en mi vida, dejar algo que no me está haciendo bien,
dejar algo que solo yo lo sé. Lo tengo que proponer de corazón delante del Señor y iniciar el camino que no es fácil, que no es fácil. ¿Queremos ser puros para Dios? O mejor dicho, ¿queremos ser más puros para Dios? ¿Tengo que ser más puro para Dios? Dios me dice que sí. El que es santo, santifíquese todavía. La plata es un material que cuando se extrae tiene muchas escorias, igual que el oro. Dice el pasaje que leíamos de Proverbio, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. El Señor le decía, aquella vid, aquel pámpano que da fruto, yo ¿qué voy a hacer con ese pámpano? Lo voy a limpiar. ¿Para qué? Para que quede limpio. Para que lleve más fruto. Necesitamos limpiar nuestras vidas, hermanos. Cuanto más si hay algo que nosotros somos conscientes que tenemos que sacar. Ser puro bendice mi vida, pero también bendice la vida de los demás. Hay bendiciones, dice Proverbios 10, 6, hay bendiciones para el justo. En segundo lugar, lo que debemos hacer tocante a la pureza es identificar. Decíamos, en el primer lugar debemos proponernos, en el segundo lugar tenemos que identificar. ¿Qué tenemos que identificar? Tenemos que identificar cuál es nuestra comida del Rey. Decíamos al principio que muchas veces seguimos nuestra vida cristiana, pero guardamos en la caja fuerte la comida del Rey. Cada uno de nosotros tiene una comida del Rey. Para Daniel, miren, había tantas cosas que podían contaminar a Daniel. Tantas cosas. Estaba en un reino que era totalmente pagano. Todo lo que había en el reino podía contaminar a Daniel. Pero él dijo, la comida del Rey. Miren, cuando Daniel sale de su país y va a Babilonia, encontramos que tiene una nueva religión, una nueva cultura, distintas costumbres, y a todo eso encima lo ponen en el palacio con la frivolidad que había en el palacio. En el peor lugar que le podían poner a Daniel, ahí lo ponen. Sin embargo, él se detiene en que no se quería contaminar con la comida del rey. Tanto había que contaminarse, ¿por qué con la comida del rey? Se los digo de esta manera para que lo entendamos. Daniel no quería contaminarse ni con la comida del rey. Claro, para Daniel si lo quería hacer más fácil, Daniel podría haber dicho, bueno, no voy a participar de las orgías del rey. Entonces decimos, bueno, bien Daniel. Aunque nadie le iba a decir nada. No voy a participar de la adoración a otros dioses. Muy bien, Daniel. Igual si lo hacía nadie le iba a decir nada. Ustedes saben que a los príncipes les ofrecían mujeres pasajeras, por decirlo de alguna manera. Daniel podría haber dicho, bueno, tampoco voy a participar de esto. Nadie le iba a decir nada igualmente, pero Daniel no se quiso contaminar ni con la comida del rey. Y cuando decía ni con la comida del rey, ni siquiera con un banquete ni una cena cada tanto, y el rey de Babilonia comía, imagínense lo que comía. A mí me gustaría estar en esa mesa, a mí que me gusta comer. Comía lo mejor del reino. Nada congelado, todo orgánico, imagínense lo que comía. Sin embargo, ni con la comida del rey. ¿Y saben qué? Yo veo en Daniel a alguien valiente y sincero para decir, la comida del rey también me contamina. Claro, nosotros sabemos que eso era sacrificado a los ídolos. Pero Daniel podría haber dicho, bueno, yo no participo de eso, igual puedo comer. Pero él sabía que podía llegar a contaminarse también con eso. Yo les aliento delante del Señor a que busquemos en nuestras vidas cuál es la comida del rey que estamos guardando, que quizás no sabe nadie.
que la sabemos nosotros. Quizás haya una comida del rey que decidimos guardar en la caja fuerte. Y a pesar de que seguimos sirviendo a Dios, que estamos en comunión, que tenemos actividad en la iglesia, seguimos guardando esa comida del rey. Daniel identificó cuál era lo que podía llegar a contaminarlo, la comida del rey. Y nosotros, queridos, no solo tenemos que proponernos, sino muy sinceramente delante del Señor, tenemos que identificar cuál es nuestra comida del rey, que quizás para mí es una y para vos sea otra. Tenemos que identificar delante del Señor con mucha sinceridad cuál es esa comida del rey que nos saca pureza. En tercer lugar, tenemos que buscar alternativas. Decíamos, tenemos que proponernos. En segundo lugar, tenemos que identificar. Y en tercer lugar, buscar alternativas. ¿Por qué buscar alternativas? Dice, versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Miren, la pureza en la vida cristiana no es solo sacar. Es sacar y reemplazar. Cuando el apóstol Pablo dice, el que roba no robe más, dice que vuelva a utilizar sus manos, pero para trabajar. Así es la vida cristiana. No es sacar, sino reemplazar. Acuérdense de esto. No es sacar, sino dejar de hacer eso para hacer otra cosa. Hay que buscar alternativas. Nosotros a veces cuando pensamos que tenemos que dejar algo que nos hace mal, pero que lo podemos, permítanme la palabra, pilotear, que podemos seguir igual con nuestra vida, pensamos que nos va a costar, pensamos que lo vamos a sufrir y no pensamos en la bendición que esto va a traer a nuestra vida. Pensamos como el jefe de los eunucos, se van a poner pálidos. Lo primero que pensó, y si se ponían pálidos, la cabeza del jefe de los eunucos iba a correr. Y a veces nosotros pensamos como él, nos vamos a poner pálidos, va a ser de terror esto. Me va a costar, no voy a disfrutar, voy a estar triste, me voy a tener que sacrificar, voy a tener la cara pálida, como pensaba el jefe de los eunucos. Y miren, estas iniciativas cuando nosotros nos proponemos y identificamos el problema, Dios bendice estas iniciativas en nuestra vida. Y aunque nunca se logran sin esfuerzo, Dios nos bendice. Dios nos bendice, es para nuestro bien. Daniel podría haber dicho, bueno, yo lo intenté. Yo quise no comer la comida del rey, pero el jefe de los eunucos me obligó, me insistió. Entonces, y bueno, no quería, pero lo hice. Sin embargo, él se puso firme y buscó alternativas. Buscó una alternativa que Dios bendijo porque dice después el relato que su semblante era mejor todavía después de ese tiempo. Miren, Daniel podría haber tenido un montón de excusas para seguir haciendo lo que hacían en el palacio del rey. A él lo llevan cautivo, lo cambian de ciudad, le cambian las costumbres, le cambian el idioma y encima le cambian el nombre. Pero él se plantó y no se quiso contaminar. Nosotros tenemos una gran excusa muchas veces para permitir cosas en nuestra vida, que es la palabra fantástica entorno. ¿La escucharon alguna vez? Y no, pero el entorno, esa palabra fantástica que nos sirve de excusa para un montón de cosas que hacemos y que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Hay algo cierto, el entorno influencia nuestra vida. Si yo viví con padres golpeadores, no va a ser lo mismo que si viví en un matrimonio de Dios. No va a ser lo mismo. Y podríamos dar un montón de ejemplos. Es cierto, el entorno influencia nuestra vida, no lo podemos negar, pero la decisión la tenemos nosotros. Acuérdense de esto. La decisión
la tenemos siempre nosotros. Y si nosotros delante del Señor reconocemos que hay algo mal en nuestra vida, no importa a causa de qué. Repito, no importa a causa de qué. Lo cierto es que hay algo mal. Delante del Señor soy responsable de decir, Señor, ayúdame con esto. Limpia mi vida, limpia las escorias de la plata para hacer alhaja para vos. Vos y yo tenemos el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No hay excusa que nosotros podamos poner delante del Señor. ¿Cómo reemplazar? Bueno, eso lo tenés que poner vos. Si no sabés cómo reemplazar, hay hermanos espirituales, hay pastores, hay hermanos que te pueden aconsejar con la palabra de Dios. Pero siempre la Biblia nos lleva a esto, a dejar lo malo para reemplazar por lo bueno. En cuarto lugar, y terminando porque se nos fue la hora. En cuarto lugar, debemos utilizar los recursos. Decíamos, frente a la inminente venida del Señor, tenemos un gran desafío de pureza. El que es santo, vos y yo, santificarnos más todavía. Y decíamos que para que esta pureza se lleve a cabo en nuestra vida, debemos en primer lugar proponernos. En segundo lugar, tenemos que identificar aquellas cosas que debemos sacar. En tercer lugar, tenemos que reemplazar. Y en cuarto lugar, para terminar, tenemos que utilizar los recursos. Miren, acá no se trata de poner el pecho. No se tratan de nuestras fuerzas. O hacerme el victorioso de que yo lo voy a poder todo de antemano. Hace poco decía en la iglesia de Villa T6, cuidado hermanos con cantar victoria. Nosotros cantamos mucho acerca de la victoria. Pero la victoria, cuando la Biblia habla de que somos victoriosos, lo dice en un contexto. Y no es que en Cristo no nos va a pasar absolutamente nada. No ese es el concepto. No ese es el concepto. Cuando nosotros hablamos de utilizar recursos, esto no lo decimos para decir, yo me propongo y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Tenemos recursos espirituales para ser puros. ¿Qué recurso utilizó Daniel? Bueno, acá no lo vemos, pero cuando vamos recorriendo las páginas de Daniel llegamos al capítulo 6 y el versículo 10 que yo les leo. Ahí encuentran una lección una historia que hemos aprendido desde pequeños en la escuela dominical. Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerdan? No es necesario que la leamos. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, esto era que el que no adoraban iba a ser echado en el foso de los leones. Dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Me quedo con la última frase, como lo solía hacer antes. Nosotros no vemos en el capítulo 1 de dónde sacó Daniel todo lo que sacó, pero Daniel tenía una costumbre, orar 3 veces al día. Eso le llevó a poder enfrentar los edictos del rey y la proposición del eunuco, del jefe de los eunucos. Tenemos recursos espirituales para enfrentar y para intentar y proponernos ser más puros delante del Señor. ¿Qué recurso tuvo Josué? Dice ahí en Éxodo en el capítulo 33, que cuando terminaba el culto alrededor del tabernáculo, todos se iban a su casa, pero Josué se quedaba. El recurso de Josué era la comunión íntima con Dios. Todos en Israel se iban a sus casas, pero Josué se quedaba. Léalo después, pasaje interesante, Éxodo 33, versículo 11. Se quedaba en el tabernáculo, la comunión con Dios, un recurso inagotable. ¿Qué recurso tenía Esdras? Ahí en el capítulo 7 dice que Esdras
puso el sentido en las Escrituras. Esdras utilizaba otro recurso que también tenemos nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un recurso inagotable. ¿Qué recurso tenía Elías? Tenía la adoración poderosa, el mismo recurso que tenían nuestros primeros hermanos y que también tenemos nosotros, hermanos. Cuando nosotros leemos en el capítulo 12 de Hechos que Pedro estaba encarcelado, ahí aparece un factor determinante. Estaba encarcelado en la parte más lejos de la cárcel, más al fondo, con guardias. Pero la iglesia hacía oración por Pedro. Así termina esa primera parte. Y nosotros conocemos la historia. Miren, a Pedro no lo liberó ningún don sobrenatural. No fue ningún apóstol y tocó las rejas para que se abra. Fue la oración de la iglesia que oraba sin cesar por Pedro. Y nosotros tenemos el mismo recurso inagotable de parte de Dios. Porque todos los recursos en Dios son inagotables. Dice un pasaje que nosotros conocemos que decía Pablo. Todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Literalmente, el pasaje lo podríamos leer así. Para todo tengo recursos en el que me da la fortaleza. Hermanos, tenemos recursos, tenemos que utilizarlos. No es nuestra fuerza, no es nuestra fuerza. Nuestras intenciones no van a servir de nada, pero tenemos recursos en Dios para ser puros. Hay una manera más fácil, un atajo, que también lo vivimos en estos días, que es la religiosidad. Miren, nosotros podemos seguir como siempre. Quizás nadie se entere, y quizás nadie se entere en la vida de que nosotros tenemos la comida del rey guardada en la caja fuerte. ¿Y cómo hacemos? Religiosidad. Me visto de creyente, saludo a los hermanos con una bendición, sigo adelante como siempre, y eso es más fácil. Dios mira otra cosa, y tenemos que empezar a pensar como piensa Dios, y a ver cómo ve Dios, y Dios ve otra cosa. Dice que al cielo van a llegar obras nuestras, que van a haber dos tipos de obras. Madera, heno, hojarasca, pero también va a haber oro, plata y piedras preciosas. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver esto? Miren, ninguno de nosotros confunde a la madera con el oro. Creo que ninguno de nosotros va a confundir un pedazo de madera con un lingote de oro. Para Dios tampoco. Sin embargo, nosotros espiritualmente muchas veces confundimos madera con oro, hojarasca con plata, heno con piedras preciosas. A veces lo confundimos. Pero para Dios es tan claro que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Para Dios no hay confusión. ¿Y qué va a quedar en el cielo? ¿Va a quedar algo de la madera que hicimos para Dios? ¿De las hojas que hicimos para Dios? ¿De aquello que hicimos para cumplir, para que nuestros hermanos no vean? ¿Para cubrir ese frasco hueco, ese envase hueco que es la religiosidad, que adentro no hay nada? ¿Qué va a quedar de nuestras vidas para Dios? Que el Señor nos ayude, porque el Señor viene y viene pronto. Y dice que el Señor viene y su galardón, su recompensa con Él para recompensar a cada uno según su obra. Pero también nos dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese más todavía. Que el Señor nos ayude para que de cara a la venida del Señor, que puede venir en cualquier momento, pongamos nuestra vida cual espejo delante del Señor en primer lugar y le digamos como David, examíname Señor y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Que el Señor ayude a limpiar nuestras vidas de cara a la venida del Señor y que el Señor nos ayude, como decía Pablo a Timoteo, a avivar
el fuego del don que hay en nosotros, para la gloria de su nombre. Amén.